Celebramos hoy la memoria de los santos Andrés Dũng-Lạc, presbítero, y de sus compañeros mártires. Durante el siglo XVI, varias familias religiosas anunciaron el Evangelio en Vietnam y mucha gente del pueblo recibió con alegría la buena noticia. Esta fe enseguida fue probada por la persecución y durante los siglos XVII, XVIII y XIX muchos cristianos fueron martirizados. A todos ellos los recordamos en esta misma celebración. El grupo canonizado está formado por 96 vietnamitas, 8 de ellos obispos, otros muchos presbíteros, junto con otros muchos fieles de ambos sexos y de toda condición y edad, que prefirieron el destierro, las cárceles, los tormentos y finalmente la tortura antes que pisotear la cruz y abandonar la fe cristiana. La valentía y el amor inmenso a Dios de estos hermanos cristianos mártires nos interroga a nosotros acerca de la valentía y del amor a Dios que nosotros tenemos. Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, Judas y sus hermanos propusieron: nuestros enemigos están vencidos, subamos pues a purificar el santuario y restaurarlo. Se reunió todo el ejército y subieron al monte Sión. El año 148, el día 25 del mes noveno, es decir, Casleu, todos madrugaron para ofrecer un sacrificio según la ley, en el nuevo altar de los holocaustos que habían reconstruido. Precisamente en el aniversario del día en que lo habían profanado los gentiles, lo volvieron a consagrar, cantando himnos y tocando cítaras, laudes y timbales. Todo el pueblo se postró en tierra, adorando y alabando al cielo que les había dado el triunfo. Durante 8 días celebraron la consagración, ofreciendo con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza. Decoraron la fachada del santuario con coronas de oro y escudos. Restauraron también el portal y las dependencias, poniéndoles puertas. El pueblo celebró una gran fiesta que invalidó la profanación de los gentiles. Judas, con sus hermanos y toda la asamblea de Israel, determinó que se conmemorara anualmente la nueva consagración del altar con solemnes festejos, durante 8 días a partir del 25 del mes de Casleu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos tu nombre glorioso, Señor. Alabamos tu nombre glorioso, Señor. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Alabamos tu nombre glorioso, Señor. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en el cielo y la tierra. Alabamos tu nombre glorioso, Señor. Tú eres Rey soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Alabamos tu nombre glorioso, Señor. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Alabamos tu nombre glorioso, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: escrito está, mi casa será casa de oración. Pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Palabra del Señor.
Las dos lecturas que hemos escuchado hoy nos hablan del templo. En la primera hemos podido comprobar el afecto grande que tenía el pueblo de Israel al templo, que había sido destruido cuando Nabucodonosor había entrado a saco en Jerusalén, llevándose a la mayor parte de la población y dejando destruido el templo. En tiempo de los macabeos van a reconstruirlo. Hemos escuchado, como decían, hemos logrado vencer a nuestros enemigos, pues es tiempo de reconstruir el templo. Y esa reconstrucción del templo supone una gran fiesta. Eran muy sensibles a la presencia de Dios, o el templo como signo de la presencia de Dios en medio de ellos. Muy sensibles. Y por esta razón, la gran alegría que les invade y el hecho de poderse reunir allí para celebrar el culto y elevar a Dios sus oraciones. Jesús alude a ese aprecio al templo cuando ve que no es respetado el templo y se ha convertido en un lugar donde hay, pues, vamos a decir así, jaleo, mucho jaleo, gente que entra, que sale, en fin, algo parecido a lo que ocurre en nuestros templos hoy, sobre todo pues en lugares donde hay mucho turismo o en ciertas celebraciones, como pueden ser bodas o funerales, pero sobre todo bodas y bautizos, donde el templo se convierte en un lugar de encuentro social y conversaciones y en fin, todos conocemos de qué estamos hablando. Se ha perdido esa sensibilidad ante la presencia de Dios. Evidentemente, Dios no necesita un templo, no necesita, se lo va a decir a David cuando le manifiesta su deseo de construir el templo en Jerusalén, y el Señor le dice: pero si soy dueño de todo lo que existe, si la tierra es escabel de mis pies, ¿qué templo podréis construirme a mí? Pero no obstante, el Señor termina animando a su hijo Salomón a que sí lo haga, porque de esta manera el templo se convertirá en un símbolo, en un signo de esa presencia de Dios. Evidentemente a Dios se le puede orar en cualquier momento y en cualquier lugar. Jesús mismo nos va a animar a hacer nuestra oración privada a Dios, pues no necesariamente en el templo, sino cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y que tu oración la vea no los hombres, sino tu Padre que está en el cielo y que ve en lo escondido, y tu Padre te lo premiará. El mismo Jesús no entraba siempre al templo a orar, ni a la sinagoga, aunque hacía ambas cosas, sino que a veces se subía a lo alto de un monte para estar allí a solas con su Padre Dios y se pasaba las noches enteras en oración. Pero aún así, él respeta y pide el respeto al templo como lugar simbólico de la presencia de Dios, tanto más cuanto que nuestros templos cristianos, que derivan más de la sinagoga de Israel que del templo de Jerusalén, porque aun cuando tenían el templo, pero las reuniones en las que se juntaba todo el pueblo de Dios, las comunidades judías, las hacían en las sinagogas. Evidentemente no podían desplazarse desde el norte de Palestina, desde Galilea, hasta el templo todos los días para hacer su oración. Y de esta manera surgen las sinagogas, lugares de reunión donde se lee la palabra de Dios, se ora, etc. Pues más bien de las sinagogas proceden nuestros templos cristianos. Pero hay una diferencia esencial. Nosotros tenemos los sacramentos y en concreto la Eucaristía, en el cual se consagran el pan y el vino de tal manera que son lugares
tanto el pan como el vino, de la presencia de Cristo en persona. El pan se convierte en el cuerpo de Cristo realmente y el vino en su sangre. Y esta Eucaristía se guarda en el sagrario, convirtiéndose de esta manera el sagrario en lo que diríamos en el templo de Jerusalén sería el Sancta Sanctorum, pero allí lo único que había era el Arca de la Alianza con las tablas de la ley dentro y poco más. Seguía siendo un signo de la presencia de Dios, pero nuestros sagrarios, en nuestras iglesias, tienen al mismo Señor en persona, bien sacramentalmente, pero es verdaderamente el cuerpo de Cristo y por lo tanto requieren de una manera especial nuestra atención. De tal manera que entrar en una iglesia debería llevarnos inmediatamente ante el sagrario para saludar al Señor y para hacer un acto de amor y de fe. Sé que estás ahí, Señor, creo en ti, te amo y quiero seguir amándote cada vez más. Es, por lo tanto, esta razón la que exige una actitud más de respeto por el templo del Señor. Son las palabras de Jesús las que nos marcan el camino. Mi casa es casa de oración. Había sido ya escrito antes, pero Él lo hace suyo, ese eslogan, diríamos. Y nos lo plantea a nosotros. Acudir a la casa del Señor es fundamentalmente para orar. Esto quiere decir que no podemos visitar las obras de arte de los grandes templos cristianos. Por supuesto que se puede ir a visitar, pero sin olvidar nunca la presencia de Dios, la presencia de Cristo, sin olvidarlo nunca, y que por lo tanto no es lugar simplemente para visitar, sigue siendo lugar de oración. Y que las obras de arte que podamos ver, no olvidemos que nos están invitando precisamente a la oración. La mayor parte de esas vidrieras coloreadas de las grandes catedrales o las pinturas o las esculturas que hay siempre están haciendo una relación a nuestro encuentro con Dios, a la oración. Contemplar cualquier escena del Evangelio puesta en una pintura o en una escultura pues nos está llevando a ver no solo la belleza de la obra de arte, sino lo que ahí se nos está contando. La presentación de Jesús en el templo o cualquier escena, la resurrección de Lázaro, todo ello de nuevo quiere conducirnos a donde debe llevarnos todo lo que hay en el templo, a Dios, al Señor. Y por eso no podemos olvidarlo nunca, nunca, en ningún momento. ¿Es el templo, por lo tanto, lugar para estar de conversación? Pues no. Pero eso al Señor no le molesta. Pero si no es que si le molesta o no le molesta al Señor nuestra conversación, es que nosotros hemos perdido el momento del encuentro con Él por estar de conversación con otra persona. Nos olvidamos de Dios para centrar nuestra atención en las cosas que estamos comentando con no sé quién. Por otra parte, estas reflexiones acerca del templo también deben recordarnos que el templo no es solamente un edificio, sino que fundamentalmente cada persona, cada ser humano que ha recibido el bautismo y que ha recibido muchas veces la Eucaristía es un verdadero templo de Cristo, un templo en el que mora la Santísima Trinidad. Jesús mismo nos había anunciado que aquel que lo ama y cumple sus mandatos, el Padre vendrá a él y haremos morada en él. Somos morada del Espíritu Santo también. Cada persona, por lo tanto, es un templo, y un templo que también exige ese respeto, porque si hay presencia de Dios en un templo y el templo merece un respeto, también hay morada de Dios en el templo que es cada ser humano y merece ese respeto.
es la veneración que deberíamos sentir por cada persona como templo del Espíritu Santo. Y eso nos ayudaría a vivir lo que Jesús tanto nos pide, que es el amor al prójimo. Un amor que comienza precisamente con un respeto de la persona, que es una persona que tiene sus fallos y sus pecados, sí, como los tengo yo, como los tiene cualquiera de nosotros, pero aún así somos templo de la presencia de Dios. Empezando porque hemos sido creados a su imagen y semejanza. Por eso cada ser humano debería suscitar en nosotros de alguna manera la presencia de Dios, que está hecho esa persona a imagen y semejanza de Dios. Pero además encima, por la gracia, por el misterio de la gracia santificante, tenemos asegurada esa presencia de la Santísima Trinidad en nosotros. Así pues, escuchemos dentro, en el corazón, esas palabras de Jesús que nos llevan a ese respeto de la presencia de Dios en el gran templo del universo, en los templos nuestros donde nos reunimos para rezar y celebrar el culto, y en el templo que es cada ser humano.